¿Cómo puede ser que Javier Milei vaya a ser el próximo presidente de Argentina? La pregunta, algunos pueden formularla con indignación, otros con sorpresa, pero desde la coincidencia, porque, como dijo el propio Milei, personas que defienden ideas libertarias rara vez han ganado elecciones. Y detrás de la pregunta hay otras. ¿Qué lleva a la gente a votar masivamente por estas ideas que rara vez ganan elecciones? Y cómo un hombre escandaloso, mal hablado, agresivo, se convierte en un líder de un movimiento político y logra atraer a personas de fuera de su núcleo duro. Bueno, algunas de estas respuestas pueden encontrarse en el libro El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, que publicó en junio el periodista Juan Luis González. En los próximos minutos, a partir de esta columna de El Otro González, de Gastón González, les proponemos acercarnos para tratar de entender mejor de dónde surge este fenómeno, y para eso justamente es que vamos a charlar con él. Gastón viene con libro en mano. Yo por mi lado escuché el podcast de Milei que realizó... Sin Control se llama. Sin Control es el título. Lo realizó la revista Anfibia en conjunto con El País de Madrid. Es la misma investigación. Es la misma investigación, sí, pasada a podcast de alguna manera, claro, ¿no? Complementada. O sea, las grabaciones que un periodista desgraba y usa en el libro, en este caso las aprovecha para usar también en audio. Vayamos a eso. A ver, ¿te parece, Gastón? Primero, una interrogante puede ser, a ver, ¿qué tan oportunista fue este autor argentino en publicar esto, en publicar este libro? Porque también ahora aparecen muchas preguntas, ahora queremos saber mucho más de cómo irrumpió Milei en la política. Pero él lo venía siguiendo desde hace tiempo, ¿no? Para él capaz que no fue una sorpresa su victoria. Sí, este periodista, Juan Luis González, es de la revista Noticias, que le había hecho un seguimiento también a Milei, como ya lo venía siguiendo como fenómeno desde las elecciones legislativas del 2021, o por lo menos por esa época. Y él particularmente se había abocado a la escritura de un libro sobre lo que se llama como la nueva derecha en Argentina, como un libro sobre el fenómeno en sí, que puede compararse a cosas que hemos hablado, no sé, sobre Alemania con Franco de Ledone, ¿no? Como hay fenómenos que se van dando en distintos lugares del mundo, pero que tienen puntos muy en común: Vox en España, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, ¿no? Él salió a analizar lo que estaba sucediendo en ese sentido en Argentina. Y lo que cuenta en la introducción del libro es que se fue encontrando con una historia centrada en el propio Milei y en las particularidades, las excentricidades, el armado del partido en sí, de La Libertad Avanza, porque, como venimos diciendo todos estos días, Milei no solo es un tipo que asciende muy rápido, porque... outsider, no sé, Sartori en Uruguay, también apareció de la nada, pero dentro de un partido ya conocido. Milei llega a la presidencia en 2 años en un partido inexistente, porque él primero se mete con el Partido Libertario, pero después lo saca y terminan armando una cosa medio desde cero. Entonces él cuenta todo desarmado cómo fue. Es un libro bastante crítico con Milei. Como es Argentina, uno puede esperarse que las cosas tengan cierto sesgo. En algunos puntos es un libro hasta que un poco se burla de Milei. A veces uno puede decir, bueno, ¿cómo no burlar de algunas cosas? Pues es un personaje muy excéntrico, pero tiene un acercamiento, en mi opinión, muy serio en el capítulo más largo del libro, que después podemos profundizar un poco más, que es el por qué Milei. Analizando los distintos factores, es como un conjunto de factores, encuentra él, que es lo que termina explicando esto. Y en ese sentido creo que es bien válido, porque quizás algún oyente enseguida se va a asustar y decir, ay, se van a empezar a reír, y no es la idea de nuestra. Capaz que el libro, tampoco creo que el libro la idea sea reírse. Hay cosas que el tipo encuentra que no se sabían, que también después les podemos comentar, que son por lo menos extrañas, y que eso también, pero él lo asocia de alguna manera con la victoria, tiene un vínculo, dice. Lo que pasa ahí, vamos a rescatar lo que decíamos, ¿no? Hay que seguir aproximándose, como todo fenómeno. Seguramente no haya una forma, ¿no?, exclusivamente de tratar de entenderlo. A lo largo de estos días hemos ido incorporando distintas aristas, seguramente nos queda incompleto. Hay otros puntos donde tenemos que, de vuelta, profundizar más, de vuelta a conocer más, entre otras cosas en su teoría económica, ¿no?, por ejemplo. Sí. Pero que en este libro no va por ahí. No va por ahí, ¿no? Va más por el lado de Milei personaje y su construcción política, ¿no? Exacto. Política, sí, político-partidaria. Político-partidario.
que es bien interesante, no da para meterse porque es muy entreverado y la política argentina tiene particularidades que no son, o sea, hay muchas cosas que tenemos en común, pero hay otras que no. Por ejemplo, la existencia de partidos que son básicamente como de alquiler, o sea, que vos sos un candidato nuevo y alquilás, entre comillas, estoy diciendo, un partido para usarlo. Eso acá son realidades a las que no estamos acostumbrados por nuestro sistema como muy estable institucionalmente, ¿no? Pero capaz que podamos empezar por donde empieza el libro, que empieza no con esta misma escena, pero sí empieza con el Milei televisivo, para irnos adentrando en el personaje y primero en cómo lo conocimos en nosotros y sobre todo los argentinos, ¿no? Y bueno, después también qué había atrás de ese fenómeno. 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos, que te pones a opinar de cosas que no sabés un carajo. Y también hace falta el tono fuerte para... Sí, porque cuando uno se encuentra con la más impenetrable, no le entra... A ver, te leí 4 veces. 4 veces te leí y no lo entendiste. Esa agresividad, viste que la chica con la que se está peleando le dice, pero es necesario el tono, sí, ¿no? Y está muy vinculado, según el libro, según esta investigación, no solo con su crecimiento como figura televisiva, que bueno, capaz que podemos escuchar primero a Alejandro Fantino hablando de ese aspecto de Milei. Lo decisorio que es el rating en nuestra profesión. Me acuerdo de ese programa. El flaco entra en 2 puntos y medio y lo lleva a 7. ¡Oh! No. Lo ven los de Intratables. Lo empiezan a llamar Intratables. Empezó a venir Intratable. De 5 lo llevó a 9. No salió más. No salió más. Sí, ahí él cuenta cómo lo incorporó, ¿no? Como columnista, creo que lo ha contado. ¿Y por qué? ¿Y ¿no? por qué? ¿No? Ahí claramente él, cuestión de número. había algo que cautivaba a la audiencia, ¿no? Él dice que en un momento, años atrás, estaba almorzando en un lugar, lo presentan con Javier Milei, lo escucha y dice que le pareció interesante, ¿no? Y Un economista que trabajaba en el sector privado. En el sector privado. Y un día se les cae un invitado sobre la hora casi, o un poquito antes, con poca anticipación, y él le da la tarjeta al productor y le dice, llámalo que tiene cosas interesantes para decir, ¿no? Y ahí es que surge el fenómeno Milei televisivo, entre otras cosas, ¿no? Claro, ahora, comentaristas televisivos está lleno. ¿Por qué puntualmente, con este estilo tan particular, termina convirtiéndose en un fenómeno? Y antes de entrar específicamente en eso, quería hacer un apunte que me quedó colgado de la primera parte, que es, yo mencionaba otros fenómenos que podemos decir hermanados, ¿no? Uh-huh. de la nueva derecha, la derecha alternativa, la extrema derecha, se les ha calificado de diferentes maneras, pero acá en el libro, el periodista Juan Luis González apunta algo que es que lo diferencia a Milei. Milei se siente parte de eso, participa de los foros que tienen en común, pero son todos movimientos nacionalistas. Trump es nacionalista, proteccionista, Make America Great Again, ¿no? El America First tenía también, ¿no? Como Estados Unidos primero. Vox es súper nacionalista en España. O sea, tiene una cosa proteccionista de valorar lo propio, y viene Milei y te dice que va a dolarizar, que el peso es excremento, que como viene con una postura que no es la misma, ¿no? Tiene algo que es particular de Milei mismo, que no sé si es el libertarianismo, supongo que va por ahí, pero que es, o sea, que incluso dentro de toda esta ola de fenómenos parecidos, Milei es particular, fuera del personaje, porque Bolsonaro también es un personaje, sino más, ¿no? Y Bolsonaro también está aliado con un economista muy liberal, pero lo que él considera es que Milei tiene particularidades que son propias, y ahí sale a intentar comprender por qué entonces este fenómeno, por qué entonces Milei, o sea, hay descontento, como ha habido otras veces, ¿por qué Milei lo canaliza? ¿Por qué Milei, de entre todas las figuras que hay de los anticuarentena o del liberalismo, hay otras figuras? ¿Por qué es él puntualmente, ¿no? De todos los comentaristas televisivos, de todos los opinólogos que gritan, que son muchos en Argentina, ¿por qué Milei es el que termina quedando a la cabeza de todo esto, ¿no? Entonces, esa me parece la parte más interesante periodísticamente del libro. La otra a mí me divirtió mucho leerla, pero es más pintoresca. Si querés, si bien, de nuevo, al final podemos atarlo porque está todo conectado,
Pero Te bueno. iba a preguntar eso, a ver, ¿cómo resumirías sus argumentos, los argumentos del autor del libro, del por qué se da este fenómeno? ¿Por qué empieza a triunfar así en la televisión? En la televisión, aparte de algo bien interesante, Milei empieza como fenómeno durante el gobierno de Macri, ¿no? Porque él empieza muy crítico con el gobierno de Macri, particularmente con el jefe de gabinete, que era Marcos Peña, pero ahí también ves cómo él aparece como una tercera fuerza, ¿no? Y también él apunta en algunos momentos que, sobre todo en armados provinciales, peronistas se aliaron con él para sacarle votos al macrismo y después terminaron perdiendo ellos también, ¿no? Pero como hubo una intención de algunos peronistas de agarrarlo a él para sacarle votos a la oposición tradicional. Ahora, los argumentos que da él de todo de este porqué, este gran porqué, que así se titula el capítulo, son varios y algunos que los podemos pensar así rápidamente, ¿no? O sea, tenés una crisis económica tremenda, que no empieza ahora. Hay una tendencia, no quiero ponerme analista político porque no soy, mucho menos analista económico, pero hay una tendencia a decir Sergio Massa destruyó la economía, o como es ahora, en realidad es una crisis que viene por lo menos hace 10 años, ¿no? Empieza en el estancamiento en el último gobierno de Cristina, después hay una debacle muy fuerte en el gobierno de Macri, que es cuando se empieza la disparada del dólar, ¿no? En la segunda mitad del gobierno de Macri, y se agudiza y se termina de destruir de una manera grotesca en este último gobierno, ¿no? O sea, es una cosa que no la pudo solucionar nadie. Por eso también aparece una tercera fuerza, ¿no? Y entonces él dice, bueno, hay crisis económica, hay una inflación disparada, eso es como la cosa más obvia. Y lo que capaz que no estamos pensando tanto, porque queremos capaz olvidarnos de la pandemia, es que también coincide temporalmente con dos fenómenos: el alza de las redes sociales como actor político y al mismo tiempo con la pandemia. Milei es una de las personas que durante la pandemia critica, y acordémonos también de que Argentina tuvo una cuarentena Sí, sumamente estricta, ¿no? y muy larga, Muy larga. la más larga del mundo, y que además durante esa cuarentena tan estricta y tan larga aparecían noticias como que Alberto Fernández estaba en la cena, ¿no? le había hecho un cumpleaños a Fabiola, o que había un vacunatorio VIP, ¿no? Como cosas que hacían enojar más aún a la gente con la, entre comillas, casta, ¿no? Y ahí empieza a aparecer también esa palabra. Milei es una de las figuras que empieza a criticar la cuarentena, saca incluso un libro y después un documental que se llama Pandenomics, que en este libro del que estamos hablando lo analizan como que tiene varias cosas plagiadas, pero no viene al caso. Lo importante es, él se posiciona como una de las personas críticas con la cuarentena, que empiezan a dudar de que el COVID en realidad fuera tan fuerte, que empiezan a plantear que esto nos está impactando económicamente, que eso está violando las libertades. No es el único, aparecen otros que empiezan a cobrar relevancia en las redes sociales: Carlos Maslatón, Iñaki Gutiérrez, Eugenia Rolón, gente que después se empieza a vincular toda con él dentro del movimiento liberal. Otros influencers que analizan tanto en el libro como en el podcast, como Emanuel Danan, Agustín Laje, que ya venía desde antes, pero también gente que se para en la derecha y desde ahí critica esto, que se podría criticar la cuarentena, se podría haber hecho de cualquier lado político, no tiene la cuarentena como tal no tiene ni izquierda ni de derecha, pero esto justo coincidía que eran todos de derecha y que le estaban pegando a un gobierno peronista, ¿no? Entonces, bueno, como que la cuarentena permite la aparición de todas estas figuras que conectan, dicen en el libro, con el enojo de gente que se estaba quedando sin trabajo, que no podía salir a hacer el peso, como recuerdo que dijo alguna vez el presidente de la calle Pou, y también con otra gente, con los más jóvenes que capaz que no tenían que trabajar, pero podemos escuchar un fragmentito de un periodista que se llama José Nathanson, que lo entrevistan para el libro y que el audio sale del podcast y lo tomamos de ahí, periodista de Le Monde Diplomatique, que hacía esta explicación sobre los más jóvenes. Yo decía, en medio de la pandemia, hagan algo con los adolescentes, pues están destruyendo todo. O sea, un tipo que tenía una novia, un pibe de 15 años, 16 años, y de repente 4 meses le dijiste no puedo ver a la novia. ¿Qué te pensás que va a pasar con ese pibe? ¿Te va a odiar? Te va a odiar. Capaz que no lo pensamos así en el momento, ¿no? Bueno, hablamos sí, de lo que se estaba generando, ¿no? Pero claro, ¿se iban a enojar políticamente? Pero ¿cómo se iba a manifestar eso después, claro, ¿no? Ese guri que tenía 16 años, ¿no? Eso fue 2020, 3 años después, vota. Y ese enojo, que capaz que en el momento lo dábamos más como una cosa de la adolescencia, el adolescente enojado, pero se encuentra con alguien que está poniendo en palabras ese mismo enojo desde
la política. Entonces aparece alguien detrás de quien encolumnarse, ¿no? Y eso combinado con lo que decíamos de las redes sociales, que tampoco es nada menor, que también lo damos por sentado, porque no es la primera elección en la que hay redes sociales. Sí, capaz, tampoco es la primera, pero sí es la primera elección después de la explosión de TikTok. En 2019 ya existía esa red social. Post pandemia alcanza un boom, lo hemos hablado acá muchas veces. Hemos hablado de cómo es una red con una llegada diferente que otras, donde no solo te aparece gente que vos sigas, como puede ser Instagram, sino al revés, gente que no seguís te aparece todo el tiempo y te empieza a perfilar, el algoritmo te empieza a llevar, vos lo llevas a determinado lugar con las cosas al que le das me gusta, pero después el algoritmo también te empieza a dar siempre lo mismo, ¿no? Y entonces si empezás a consumir contenido político de determinado sesgo, te va a empezar a dar cada vez más de eso. Y esa red es muy consumida por los más chicos, por adolescentes, pero también por veinteañeros y ahí la franja etaria esa de los jóvenes veinteañeros que podemos decir, entre ellos varios militantes que no solo se hicieron, yo mencionaba algunos ahí, no solo se hicieron conocidos, sino que después están todavía muy vinculados con él. Y por ejemplo, Iñaki Gutiérrez, que también es como una figurita de las redes sociales, no solo es una figurita de las redes sociales, sino que es el que le gestiona la cuenta de TikTok a Javier Milei, y también hablaba con este autor y también podemos escuchar un fragmento porque sale en el podcast. Y me parece que Javier ha logrado, por lo menos en la gente joven, yo te soy sincero, yo no conozco una persona de mi edad que no haya pensado, con o sin plata, en la posibilidad o en la idea o en las ganas de irse del país. Y un tipo que te viene a plantear que te tenés que quedar, pero que te tenés que quedar y vos vas a ser responsable del futuro que vayas a tener, y que ese futuro va a estar acompañado de un Estado que no te signifique un peso. Iñaki Gutiérrez tiene 21 años y miles de seguidores en las redes. Desde sus cuentas apoya a Milei, critica el peronismo y provoca el rechazo de otros usuarios cuando publica fotos en las que se lo ve con una ametralladora o una escopeta. En 2022, Iñaki creó y ahora maneja la cuenta de Milei en TikTok, que ya tiene casi 1,5 millones de seguidores. El 40% de los usuarios tiene entre 12 y 24 años. Capaz el esfuerzo que uno le puede dar a las redes no es tan importante como el esfuerzo que uno le tiene que dar en el momento adecuado. Sí tenés redes de construcción como puede ser TikTok, en el que tenés que ir subiendo videos, y Javier tiene buenos números, tiene todos los videos arriba de 1 millón y tiene 6-7 videos arriba de los 6 millones. No deja de ser una red social en la que tenés que darle bola todos los días. Twitter me parece diferente. Twitter me parece que es más como si fuera un boletín oficial, para comunicados, para mensajes claros. Es un joven de 21 años, decía, ¿no? Que es el que le lleva es fuera de lo normal, ¿no? Contratás agencias, consultores, y tiene uno que arrancó militando con él de adolescente y que ahora tiene 20 y pocos, y que le lleva la cuenta de TikTok donde, como dice él, tiene videos arriba de 6-7 millones de reproducciones, o sea que es un canal importante de llegada a los más jóvenes. Y en La Libertad Avanza, cuentan en este libro, tienen medido cómo la enorme mayoría de sus votantes son de esa franja, ¿no? O sea, son los más jóvenes. Yo veía una cosa que me llamaba la atención dentro de los argumentos que se manejan en el podcast. Escuchaba el testimonio de una chiquilina que empezó a militar también con Milei, que ella contaba en su caso, más allá de lo que señalabas de la pandemia, del fenómeno redes sociales, ella decía que, por ejemplo, con la discusión fuerte que se dio en Argentina en torno al aborto, ella estaba en una minoría porque era provida, como se simplifica, ¿no? Y señalaba, y quería militar en contra del aborto. Y planteaba que ella y un montón más de jóvenes que pensaban lo mismo, no encontraban como una figura que los pudiera representar de alguna manera, o que tuviera cierta mística épica que tenía, sí, al revés, el otro relato, ¿no? El de, por ejemplo, el de la lucha por la ley del aborto. Lo mismo con el feminismo también. Entonces, es interesante cómo empiezan a ver ahí en Milei una figura que se opone a lo que a veces se dice el relato políticamente correcto, ¿no? O lo que estaba haciendo en ese momento una clara tendencia de una mayoría que sonaba más, que era quienes militaban a favor de la ley del aborto. Y a su vez, también ahí se muestra cómo era un fenómeno, eso, por redes sociales,
que a su vez empieza como a permear en distintos... hablan de discusiones sobre la libertad, el liberalismo y discusiones libertarias que se propiciaron en Zoom, que se propiciaron en vivos de Instagram, que ese día se daban ahí grandes debates, y cómo Milei no fue por el lado tradicional, digamos, ¿no? De hacer el acto en un principio, ¿no? Que te llevara gente, sino que arrancó por este otro lado, donde empezó a captar mucha gente, y después sobre el final se vuelve algo más tradicional. Ahí es sobre el final de esta larga carrera que empieza a ir a la política más convencional, de sí, el acto callejero, el ir al territorio, ¿no? El estar ahí con la gente. Para resumirlo, vos me pedías un resumen de los argumentos, porque ahí aparece otra cosa, y son 5 puntos más o menos, ¿no? O sea, decíamos, el enojo social, descontento social no solo con el oficialismo, sino con la clase política en general. Después, la falta de renovación, que eso no lo dije, de la clase política, porque tenés a una Cristina que le cuesta pasar la posta y un Macri que es lo mismo, ¿no? Y tenés después la pandemia, decíamos, teníamos las redes sociales, y lo que decías vos recién, hubo en 2018 un movimiento muy fuerte, que podríamos decir entre comillas, progresista, que después tiene una reacción. Y esto es parte de esa reacción, ¿no? Esa gente que no se había sentido representada, encuentra ahora a alguien que lo encolumna y se ponen todos atrás de él, ¿no? Entonces es como que una cantidad de cosas coincidieron y da como resultado este fenómeno. Y yo le agregaría una cosa que seguramente en el libro no maneja porque no fue para esta instancia de balotaje, pero también en estas situaciones, ¿no? El sistema de balotaje, cuando uno tiene que votar entre dos, ¿no? Cuando uno tiene que ir decantándose y quedan 2 para votar, hay muchos también que terminan votando a Milei no porque, ¿no? Lo que hemos dicho desde un comienzo, porque comulguen con sus ideas necesariamente, sino en contra de, ¿no? Y por ahí también pasa, creo que parte de la explicación. Seguro, pasa que el libro de junio, por claro, supuesto, antecede a esta última parte del proceso electoral. Ya venimos enseguida. Podemos hacer más del lado B. El lado B, que es también, ¿no? Lo que se señala en el libro. La vida desconocida, como dice. La vida desconocida. ¿Y por qué se llama el loco también? Porque no es porque lo considere un loco. Capaz que sea también, pero también tiene una cuestión de más profunda que ver con Milei. Hoy aquí en Perspectiva estamos siguiendo con esto que nos hemos propuesto, tratando de entender mejor el fenómeno Milei. ¿De dónde surge? ¿Qué tiene que ver la cuarentena por el COVID? ¿Cómo se diferencia de otros movimientos de extrema derecha que hemos visto, como el de Donald Trump o el de Giorgia Meloni en Italia? Y también, ¿qué más hay detrás del look pintoresco, por ejemplo, y de los modismos histriónicos del presidente electo de Argentina? Eso es parte de lo que está presente en un libro que recopila parte de su vida. El loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, del periodista Juan Luis González, que leyó nuestro compañero Gastón González y sobre el que estamos hablando. Más el podcast del que también estamos tomando algunos audios, ¿no? Exacto. Sin Control se llama el podcast, que le pueden encontrar en Spotify. Decíamos la misma investigación, pero no capaz que no completa, ¿no? Resumida, son 4 capítulos breves. Ahí está. Y hacíamos esta aclaración, ¿no? Es como seguir intentando entender, ¿no? Sí. Seguir intentando entender el fenómeno. Y lo recomiendo el libro, perdón, porque no lo dije. Para mí, la verdad que es para entenderlo, pero además porque me parece que es una lectura rápida, así como rápida me refiero a entretenido, no solo sirve para entender, sino que además tiene, como siempre la política argentina es entretenido. Y capaz que sobre todo lo entretenido es lo que dejábamos sembrado para esta segunda parte, ¿no? Ahí está, vayamos a eso, a ver, ¿qué más hay detrás? El libro tiene, ¿no? Vos decías el primer capítulo, que es uno de los más interesantes, señalabas ese resumen que hace... No es el primero, perdón, es uno de los últimos, de hecho. Primero se centra más en la vida y el por qué lo deja más sobre el final. Después el por qué, ¿no? Recién abordábamos eso, el por qué. ¿Qué es lo que confluyó para que este fenómeno creciera al punto al que llegó y alcanzara la presidencia de la República en Argentina? Pero hay otros aspectos de su vida que hasta que se publicó el libro no se conocían, ¿no? Se conocían algunos, siempre se supo que Milei tiene un vínculo muy cercano con sus perros, por ejemplo, y siempre él habla de Conan como el perro. Lo que yo por lo menos no supe hasta este libro, y entiendo que es algo que surge con este libro, es que no solo es una cuestión de amor canino, sino que va más allá,
y aparece toda una cuestión esotérica vinculada con eso. Ayer lo hablaba con nuestro compañero Rodrigo, le decía, no, el tema de los perros clonados, y me dice, ¿cómo los perros clonados? Y como que yo ya me metí en esto, ya tengo asumido que la gente sabe alguna de las cosas más raras que tiene Milei, pero el hecho es que el famoso Conan en realidad murió hace años, era el perro que él amaba, murió en 2017, y él, en vez de soltar, ¿no?, decidió contratar a una empresa estadounidense, pagar $50.000 y clonarlos a los perros, clonarlo a su perro, y le mandaron 6 cachorros clonados de Conan. Clonados, me refiero a copias genéticas iguales, ¿no?, idénticas. Uno de ellos muere, pero él pasa a tener 5 perros mastines, grandes, en un apartamento, lo cual también trae una complicación, que es cómo vive con estos perros, ¿no? Y ahí tiene uno de los momentos más raros de todo el relato, que es que él tira abajo paredes del apartamento para hacer más espacio para los perros. Y como no puede, cuando los perros empiezan a crecer, no puede vivir más con ellos por una cuestión de que los perros se peleaban entre sí, necesitaban más espacio, era hasta peligroso para él mismo. Decide como parcelar el apartamento y ponerle estacas a los perros, ponerlos con cadena adentro de la casa, cada uno con su espacio propio, cada perro con su espacio propio, más una especie de pasillito en el medio para poder pasar él. Y ahí dice que el apartamento era un chiquero, que él no podía invitar a nadie a su casa porque era imposible entrar, él decía que era Kosovo. Hay un punto en que incluso tiene uno de los perros lo ataca. De hecho, tenemos un audio tomado del podcast donde él cuenta también eso. Puse una pelea entre ellos y yo quedé en el medio, no es que me atacaron. O sea, en realidad, digamos, o sea, y cuando ellos se digamos, pelean, digo, obviamente no tienen manos para pelearse, se pelean con la boca y obvio, digo, en el medio si te agarran, o sea, son perros grandes, ¿no? Son perros de 90 kilos cada uno, entonces, digamos, y miden 1,80 m parados. O sea, imagínate estar ahí con 5 perros de 90 kilos, 1,80 m parados en un apartamento, ¿no? Cuando yo vivo con una cocker y a veces se nos dificulta compartir el espacio. En el podcast, por lo menos, hay testimonios hasta de alguna vecina, ¿no? Que decía, bueno, era impresionante el olor que había en ese apartamento por la cantidad por la cantidad de perros, ¿no? Y bueno, increíble cómo terminó él hasta internado por una agresión al respecto. Hasta ahora igual no dije nada esotérico, ¿no? Es simplemente una cuestión quizás rara, llamativa, que es esto de la clonación, pero es una empresa que se puede contratar. Lo que aparece como lo esotérico, que es lo que en este libro se encuentra y se cuenta con bastante detalle, que parece que es un secreto a voces dentro de La Libertad Avanza, como que nadie quiere hablar de esto porque no quieren, no quieren levantar la perdiz, digamos, es la cuestión de que él dice, esto también ya algo se ha hablado, pero acá entra más en detalle, que él se comunica a través de una medium con Conan, con el perro muerto, y que él está seguro de que Conan, cuando murió, pasó a ser el perro guardián de el Uno, o sea, de Dios. Y entonces él, al hablar con Conan, también tiene como llegada a Dios. Y él está convencido de que Dios le dio una misión de que tenía que ser presidente. Entonces hay una cuestión divina, ¿no?, vinculada, que también quizás explica la prepotencia o toda esa cosa de él, loco, está convencido de que tiene que ser presidente no por una cuestión política, sino porque es su misión divina, ¿no? Entonces ya te da una cuestión, lo entendés mejor, o sea, capaz que decís, este tipo no está en sus cabales, pero también entendés mejor el por qué se comporta como se comporta. De lo que decías de Conan, en algún punto llama la atención porque él hace referencia muchas veces, o en general, ¿no? Como si estuviera vivo. Sí. ¿No? Esa es su forma de hablar de Conan, es como si estuviera vivo, si no hubiera muerto. Tiene un Conan nuevo igual, pero él parece, cuando habla, está hablando como si fuera el mismo de siempre. Claro. Otro punto que tiene que ver con su personalidad, imagino que también el libro se dedica a lo que es la figura de su hermana y el relacionamiento con sus padres, por ejemplo, sí. ¿No? Él hasta hace poco hablaba de sus padres como sus progenitores, ¿no? No como papá y mamá. No como papá y mamá. Tiene una relación muy conflictiva, sobre todo con su padre, ¿no? Ha señalado que su padre era una persona muy autoritaria, que lo golpeaba, que era hasta psicológicamente lo castigaba permanentemente, y eso es un pasado que a él lo marcó y lo unió mucho a su hermana, ¿no?
Sí, de hecho la hermana está muy metida en la campaña. Él la ha definido como que sería su primera dama, como cumpliría un rol de primera dama. Él le dice el jefe. De hecho, el otro día en el búnker, cuando él se sube a decir... hace referencia a el jefe. Claro, pero incluso la gente coreaba el jefe. El jefe. Sí. Y era por Karina. También la cuestión esotérica aparece porque para ayudarlo a su hermano en este proceso con el tema de los perros, Karina estudió con la medium, esta medium famosa, y aprendió también, y ahora ella es la que lo ayuda a comunicarse con Conan. No quiero reír, pero es porque no es la idea, pero es llamativo. Ahora, lo que dice el libro de toda esta parte, que la que estamos contando un fragmento en el libro y en el podcast se profundiza más, la parte más, entre comillas, excéntrica, es que hay quienes argumentan que esa cuestión excéntrica también ayuda a entender la victoria de Milei, porque dice como que hay gente que como que no se lo toma en serio. Entonces, lo que no se lo toma en serio, cuando de repente viene y te habla de un mercado de venta de órganos, dice, bueno, pero como que no se lo tomas en serio, como tampoco te tomas en serio lo que dice de que Conan, él lo conoció en una vida pasada como un gladiador y Conan era un león, ¿no? Cuando escuchás eso decís, bueno, es otra cosa más de las que dice este tipo, pero como que hay gente que se lo tomó así, entonces de alguna forma eso lo blindó contra declaraciones que a otros los matan, ¿no? Que a otros no es el primer político de derecha que hay en Argentina, de derecha fuerte, así digo, ¿no? De hecho, algunos que todavía están vinculados con el macrismo o están por fuera, Biondini, que sé yo, que era como una especie de neonazi. O sea, existen políticos de extrema derecha, pero que nunca tuvieron este nivel de repercusión y que capaz que al decir una cosa así fuerte caerían, y sin embargo él sigue blindado. Entonces hay un argumento que es que ese blindaje viene del personaje, que el personaje lo blinda. Y también que la cuestión clave del personaje, ahí vuelvo al principio y al título del libro, que se llama El Loco, porque así lo conocían los compañeros del colegio, porque era por esa cuestión de que a veces se enojaba mucho, entonces le decían el Loco Milei. Que el tema de la furia, eso que volvíamos de esos insultos, ¿no? De ese enojo, que es el personaje de él, al final termina conectando con gente que está verdaderamente furiosa con la clase política. Entonces, por más que el tipo venga y diga cualquier barbaridad, lo que se quedan algunos es como yo siento lo mismo, ¿no? Uh-huh. Capaz que no le pondrían esas palabras, pero está canalizando una furia que no se está expresando en romper vidrios y hacer piquetes, como ha pasado en otras épocas de la Argentina, sino que se está canalizando, él está logrando canalizar eso, ¿no? O sea, él está, al mostrarse así de furioso y así enojado, está representando algo que la gente siente, ¿no? Entonces, como que el personaje y las excentricidades y los gritos y los insultos, todo eso termina siendo parte intrínseca y fundamental de la victoria también. Ahora que mencionas este punto de él también en su pasado, porque digo, vale la pena mencionarlo porque seguramente incide también en lo que es su personalidad actual, además de esa relación conflictiva, muy conflictiva con su padre en particular, que también termina derivando en complicaciones con su madre. Los testimonios, por lo menos en el podcast, hacen referencia a los compañeros de la universidad, así como lo señalás, ¿no? Una persona aislada, retraída. Sí, que nunca tuvo muchos amigos. Que nunca tuvo muchos amigos, que en algunos casos le hacían bullying justamente por estas este rasgo raro que tiene. Y también bueno, otro aspecto que se menciona, incluso en el ámbito empresarial, ya, o sea, el más grande haciendo carrera, como muy estudioso, ¿no? O por lo menos que siempre estaba con un libro abajo del brazo, ¿no? Tratando de profundizar. Hay quienes dicen brillante, pero con esos problemas para tener habilidades blandas o interactuar con la gente, lo que lo llevaba, entre otras cosas, a retraerse, ¿no? Claro, cosas que capaz que en otra época política, económica, no hubieran funcionado. Lo que decíamos de acá, cuajó todo lo que dijimos al principio, y a eso se suma este personaje, y todo cerró para explicar esto. O sea, creo que es una forma interesante de sumarle más capas de entendimiento a una cosa que no es simplemente... no se explica solo por la economía, no se explica solo por la reacción. Uno de los programas argentinos que yo seguía durante la transmisión electoral del domingo pasado, decía, bueno, esto es porque la gente estaba harta del todes, ¿no? Como una cuestión de centrarlo solo en la reacción, que decíamos que también es parte, ¿no? Pero cómo hay todas estas diferentes patas y cómo el personaje es intrínseco y inseparable de todas ellas también.